Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una bienvenida a todos los hermanos que a esta hora nos acompañan, a todos los que están listos para estudiar con nosotros la palabra del Señor, a todos aquellos que han venido saludando a sus hermanos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y alistémonos porque seguimos nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Hoy seguimos con el capítulo 7 de Apocalipsis y lo que se viene va a ser muy polémico para algunos. Espero que tengan mucha paciencia. Ténganme un poquito de paciencia, por favor, y escuchen por lo menos el planteamiento que nosotros vamos a exponer en el día de hoy en este lugar. Y si usted opina diferente, pues es algo muy respetable. Recuerde, este no es un tema fundamental de fe. Yo sí considero que es un tema importante, es un tema en el cual nosotros debemos profundizar de vez en cuando y recuerde que debemos predicar toda la palabra del Señor. Así que comencemos orando, démosle gracias al Señor por su misericordia, por su piedad y por su bondad y esperemos que Él nos hable en el día de hoy. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder y de majestad, te doy muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de exaltar y glorificar tu santo, poderoso y maravilloso nombre. Muchas gracias, Señor, porque has sido bueno y hermoso para con nosotros. Háblanos y enséñanos tu palabra. Invitamos, Señor, a todas las personas que hoy están con nosotros, que dispongan su corazón y tú les ayudes a entender lo que tu palabra quiere enseñarnos en el día de hoy. Ayúdanos a tener nuestra mente dispuesta y nuestro corazón listo a comprender la verdad de las Escrituras, a entender lo que quieres enseñarnos y a aplicarlo de manera efectiva en cada una de nuestras vidas. Nos colocamos en tu presencia y en tus manos, dependemos de ti y te damos gracias, Señor, en el día de hoy por estar en tu presencia y gracias por tu misericordia, por tu piedad y por tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, la semana anterior habíamos quedado en Apocalipsis capítulo 6, sí señores, y habíamos visto los 6 primeros sellos. Habíamos hablado de los jinetes del Apocalipsis, qué significaban cada uno de ellos. Habíamos examinado diversas teorías alrededor del significado del jinete en el caballo blanco. Algunas personas recordaron algún momento en el cual hablé del jinete en el caballo blanco de Apocalipsis 19 y se confundieron. Y dijeron, hermano, pero si usted había dicho que el jinete en Apocalipsis era Cristo. Sí, Apocalipsis 19, evidentemente ese jinete es Cristo. Pero aquí en Apocalipsis 6 estábamos viendo cómo el enemigo intenta imitar a Cristo. Así que habíamos hablado del significado de ese jinete y habíamos hablado también del significado de el quinto sello y el sexto sello. Habíamos quedado en que el sexto sello era la segunda venida de Cristo. Así entonces, estos sellos nos indican la historia completa de la redención, desde el momento en el cual el Señor juzga a las naciones hasta el momento en el cual viene a ejecutar ese juicio. Habíamos hablado precisamente de cómo estos sellos nos hablan de todo el recorrer de la historia. Y antes de llegar al séptimo sello, al último sello, hay una especie de paréntesis aquí en el capítulo 7. Hay una especie de momento en el cual nos va a hablar de algo diferente. En el capítulo 6 nos habla de un grupo de personas que piden, que ruegan a los montes caigan sobre ellos. Estos son aquellos que no han reconocido al Cordero León. Son aquellos que no han reconocido al Cristo de gloria. Son aquellos que están condenados y por lo tanto la venida de Cristo es para ellos un martirio, es para ellos el juzgar su pecado. Pero ahora el capítulo 7 nos va a mostrar otro grupo de personas. Unos que son diferentes, unos que han vencido y que vencieron porque están sellados. Pido por favor que me acompañen al capítulo 7, que es el intermedio entre el sexto y el séptimo sello. Dice Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora vemos 4 ángeles
Ya habíamos hablado de los 4 jinetes, ahora 4 ángeles. Estos 4 ángeles traen juicio sobre la tierra, están deteniendo los vientos. Estos 4 ángeles detienen ese juicio. Y esto nos recuerda a Oseas capítulo 13, verso 15, donde dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente y saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Cuando vemos ese viento, estamos viendo que evidentemente el libro de Apocalipsis está tomando la figura de Oseas y nos está mostrando ese viento como precisamente los 4 jinetes que están en los 4 extremos de la tierra. Nos da a entender precisamente los 4 ángulos. Los 4 extremos hacen referencia a los lugares de referencia cardinal, norte, sur, oriente y occidente. Desde los 4 puntos cardinales viene el juicio del Señor contra toda la tierra y estos ángeles lo representan. Sin embargo, ese juicio es detenido. ¿Por qué es detenido? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Apocalipsis 7:1? ¿Por qué no viene el juicio? Vemos el 7:2. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello donde sale el sol, es decir, de oriente. Casi siempre hace esa mención la palabra de Dios, que la salvación viene desde el oriente, no porque venga desde Corea como algunos afirman o desde China, no señores, sino porque se entiende en la lógica bíblica que el sol sale por el oriente, así que el nuevo amanecer, el nuevo día viene desde el oriente. Por eso hace esa referencia a que el ángel subía desde donde sale el sol y tenía el ángel el sello de Dios, el Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esos ángeles tenían la capacidad, esos ángeles son los mismos ángeles que venían en los 4 caballos. Todo esto es simbólico, hermano. Todo esto nos está hablando del simbolismo del juicio de Dios contra la tierra, pero ese juicio es detenido por este ángel que tiene el sello. Les dice, paren, esperen un momento. Si ustedes tienen algo que cumplir de parte de Dios, tienen un juicio que emitir en contra de este planeta, pero todavía no. Todavía no, esperen tantito. Como dirían nuestros amigos y nuestros hermanos mexicanos, esperen un momentico, todavía no. ¿Por qué? Porque este ángel tiene un sello. Verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el castigo no llega hasta que cada uno de aquellos que ha sido escogido para salvación se ha sellado. Y cuando hablamos de ese sello, estamos hablando evidentemente del sello del Espíritu Santo. Hay un paralelismo en la Escritura entre la marca de la bestia y el sello del Espíritu Santo. Todo aquel que nace en pecado, es decir, todo aquel que nace, porque todos nacimos en pecado, dice David, en pecado me concibió mi madre. Todo aquel que nace como pecador, marcado como hijo del diablo, pero la marca se puede quitar. Hay una diferencia en la palabra griega entre marca y sello, y la marca es algo temporal. La marca habla simplemente de una propiedad, pero el sello habla más que de propiedad, habla también de protección. Así que aquellos que antes estaban sellados, o más bien marcados, ahora van a estar sellados por el Espíritu de Dios. Cuando vemos este sello, es inevitable que venga a nuestra mente el Espíritu Santo. ¿Y quién está hablando? De aquellos que tienen o que tenemos el Espíritu Santo. Así que el juicio no va a venir hasta que todos aquellos que Dios ha determinado que sean salvos, sean salvos. Miren lo que dice el verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí aparece este polémico número y este polémico grupo. 144,000 serán los sellados. 144,000 llevarán ese sello en la frente. Recuerde que esto es bastante simbólico. Cuando se habla de la palabra de Dios, se habla de que la tenemos en la frente y en la mano derecha, al igual que la marca de la bestia. Y esto trae una alusión simbólica. Lo que pensamos, eso es lo que hacemos, frente y la mano.
Lo que está en nuestra mente es lo que nosotros llevamos a la acción. Lo que está en nuestra mente debe ser el Espíritu Santo que toma control de nuestra mente. ¿Y qué es nuestra mente? Intelecto, emociones y voluntad. Si el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, entonces lo que hacemos es conforme al Espíritu. Pero no podemos creer que vamos a tener buenas obras si el Espíritu Santo no tiene control de nosotros. Es imposible. Ahora bien, ¿quiénes son estos 144,000 y por qué 144,000? ¿Quiénes son? Bueno, en Ezequiel, en el capítulo 9, en el verso 6, nos habla de nuevo de este sello. No tengo tiempo para profundizar en el texto, pero usted lo puede leer en la casa. Es el sello protector. Ese sello protege el juicio en contra de Jerusalén. Jerusalén será juzgado. Aquellos que se creen pueblo de Dios van a ser juzgados, pero aquellos que estén marcados van a ser protegidos. Lo mismo pasa aquí. Va a haber un juicio en contra de toda la tierra, pero aquellos que tengan el sello van a ser protegidos. En Ezequiel 9:6, el sello es la letra hebrea tau, que parece una T. ¿Y qué parece una T? Una cruz. Este es el argumento que utilizan nuestros amigos romanistas en Semana Santa para colocarse la ceniza en forma de cruz en la frente. Apocalipsis dice que serán sellados en la frente. Pero sobra explicar que Apocalipsis todo el tiempo nos ha estado hablando de forma simbólica. No necesitamos poner cenizas en forma de cruz en nuestra frente. Lo que quiere decir el texto es que ese sello es el sello de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y que permite que el Espíritu Santo venga y gobierne sobre nuestra vida. Pero no podemos justificar eso utilizando Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. De ninguna manera. Ahí no está diciendo tomarán ceniza y se la pondrán en la frente cada miércoles de ceniza. No. Esos son tradiciones muy posteriores. Que siendo honestos con el texto no nos está invitando a hacer eso. Porque el que sella es el ángel del Señor. No el sacerdote, no el cura. Y el sello es algo que no se quita, no se borra. Una vez sellado, siempre sellado. Seremos propiedad del Señor. Así que hay que entender la diferencia entre ese sello, ese símbolo que los romanistas utilizan y el verdadero sello del Señor para estos 144,000. Como ya vimos, este sello no solamente nos habla de propiedad, sino también de protección de los 4 vientos, de protección de los 4 caballos, de protección del juicio final. El sello nos protege de los juicios que vendrán sobre la tierra. Y el juicio será detenido hasta que se complete el pueblo escogido. Estos 144,000. Para los primeros cristianos siempre fue absolutamente claro que los 144,000 eran los escogidos. Porque pues 144,000 en aquel entonces era un número bastante grande. Pero después de que pasaron ciertos siglos, que ya no podía considerarse 144,000 como un número grande de personas, comenzó a dudarse de qué significaba el número de los 144,000. No pueden ser simplemente 144,000 salvos. Tienen que haber más personas salvas. 144,000 no es nada para los cristianos que hemos existido durante toda la historia de la humanidad. Así que, ¿quiénes son esos 144,000? En primer lugar, hay quienes creen que son un grupo especial de judíos, como nuestro hermano John MacArthur. Él piensa que los 144,000 son un grupo de evangelistas judíos que se dedicarán a predicar la palabra de Dios durante la gran tribulación. ¿Y por qué lo cree? Porque del verso 4 al verso 8 del capítulo 7 de Apocalipsis hay una mención de las 12 tribus de Israel. Y cada una de las tribus de Israel tiene 12,000 sellados. 12 por 12, 144. Ahí están los 144,000. 12,000 cada tribu. Ahora, hay que tener en cuenta unos aspectos bien importantes. No aparecen ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. No aparecen en la lista de Apocalipsis 7, 4 al 8. ¿Y por qué no aparecen la tribu de Dan y la tribu de Efraín? Ya lo veremos. Según Orígenes, la tribu de Dan no aparecía
porque según él, el anticristo vendría de la tribu de Dan. Vendría de la tribu. Eso es lo que él dice. Y hay personas que todavía lo creen. Podemos decir que Dan fue la tribu que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel. Génesis 49:17, Jueces 18:30. Es una de las causas posibles por la cual la tribu de Dan no aparece dentro de las 12 tribus mencionadas. En segunda instancia, Efraín estaba también asociada con el pecado y gran idolatría, Oseas 4:17. Y usted lo podrá ver en el libro de los Reyes. Efraín siempre está asociado con los lugares altos, con la idolatría y el pecado. Así que las dos tribus de mayor asociación con el pecado y la idolatría no son mencionadas en Apocalipsis 7 en la lista del verso 4 al 8. Pero entonces, ¿por qué hay 12 tribus? Porque efectivamente 12 por 12, 144, así que tienen que haber 12 tribus. ¿Dónde están las tribus restantes? Bueno, las tribus son José y Manasés. Resulta las 12 tribus de Israel en sí no son 12, son 13. Porque de José salen dos, Manasés y Efraín. No se habla en el Antiguo Testamento de la tribu de José, sino de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, los dos hijos de José. Y la 13ª eran los levitas, los Leví. Pero Leví no tenía tierra. Por eso no se contaba dentro de la repartición a las 12 tribus. ¿Entiende? Ahora, sacamos a la tribu de Dan, podríamos decir es reemplazada por la tribu de Manasés, es una de las tribus de José, y a la tribu de Efraín no se le menciona en Apocalipsis 7, 4 al 8, pero sí se menciona a la tribu de José. ¿Por qué se menciona a la tribu de José en vez de mencionar a la tribu de Efraín? Porque José es tipo y sombra de Cristo. Lo hemos examinado. Si usted no ha visto nuestra serie sobre el libro de Génesis, la tenemos completica aquí en nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Ahí tenemos una subsección donde hablamos sobre la vida de José detalladamente y ejemplificamos cómo José nos habla todo el tiempo de Cristo. José es encarcelado injustamente y al mismo tiempo, siendo menospreciado, se convierte en el rey de la tierra, o por lo menos el segundo al mando. De la misma manera, Cristo injustamente acusado, injustamente sancionado y juzgado, pero él se convierte en el rey de la tierra, aunque entrega el reino a su padre. ¿Se da cuenta cómo hay un paralelismo entre José y Cristo? Por eso algunos de los que analizan el libro de Apocalipsis lo que hacen es la reflexión alrededor de cómo se usa José para hablarnos de Cristo. También en esa lista podemos encontrar que el primero que se menciona en la lista es Judá. Pero resulta que en la mayoría de las listas de Apocalipsis, de las tribus de Israel, no se menciona primero a Judá por una simple razón. Judá no era el primogénito era Rubén. Pero nosotros entendemos que es Judá el que recibe la promesa. ¿Cuál promesa? La dada a Eva. De su descendencia saldría aquel que vencería la simiente de la serpiente. La dada a Abraham, que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa llega a Judá, porque Judá es mencionado como cachorro de león y Jesús mencionado como el león de la tribu de Judá. Por eso se menciona a Judá también haciendo referencia a Cristo y se menciona en primer lugar haciendo una clara alusión a la profecía de Judá. Ahora, es importante notar que en esa lista del capítulo 7, verso 4 al 8 de Apocalipsis, encontramos que los hijos de las concubinas de Jacob aparecen primero que los hijos de sus esposas oficiales. Obviamente, a excepción de Judá. ¿Por qué? Algunos teólogos y especialistas creen que esa alusión hace referencia al llamado a los gentiles, aquellos que no merecían ser pueblo, aquellos que eran considerados de segunda clase, pero ahora son puestos incluso primero que aquellos que eran hijos de las esposas de Jacob. Puede ser. Son curiosidades que podemos encontrar en la lista de las tribus.
de Israel. Entonces, hay algunos que piensan, definitivamente, son un grupo de evangelistas judíos que serán los 144,000. Pero eso tiene un problema. El problema es que ahí nos dice 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta otra tribu. Dice, hoy en día nadie sabe de qué tribu es. Nadie puede saber de qué tribu es. Y esto implicaría que Israel tiene una preeminencia, una importancia como nación por sobre los gentiles. Pero Pablo dice que ya no hay gentil ni judío. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué encontramos como eso? ¿Cómo va a poder el Señor organizar si ya se perdió eso de que yo soy del linaje de la tribu de Rubén, yo soy del linaje de la tribu de Isaacar? Eso ya no existe y no hay forma de organizarlo así, mi hermano querido. Es que Dios sabe quiénes son de cada tribu. No, mi hermano, porque esas tribus se mezclaron, no solamente entre ellos, sino entre muchos gentiles, hermano querido. Decir que hay judíos absolutamente puros que no se mezclaron con nadie más, eso es ser muy inocente, realmente. Los judíos llevan siglos mezclándose con gentiles y mezclándose entre ellos. Ya nadie sabe de qué tribu es. Por eso, esto menciona que son 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta tribu y 12,000 de esta tribu. Parece ser más bien algo también simbólico. Pero ya llegaremos a eso. Por otro lado, unas personas piensan que son un grupo especial de santos. No son los judíos, pero sí son un grupo especial de cristianos. Un grupo especial escogido por Dios. Pero el texto no nos dice eso en ninguna parte. ¿Cómo se explica además la pertenencia a estas tribus? Pues algunos judaizantes afirman que ellos son de las tribus de Israel y están buscando la tribu perdida y ellos dicen que son de esas tribus y que él es de la tribu de Isaacar, de Zabulón, y uno los ve aquí en los países latinoamericanos, hermano. Que nosotros así con esta pinta de indígenas chipchombianos y nos decimos ser de la tribu de Isaacar o de Zabulón o de Neftalí, hermano, por favor. ¿Qué evidencia hay de eso? Ninguna. Usted puede mandarse a hacer una prueba genética y difícilmente tendrá algún origen comprobado judío. Bueno, aquellos que son un mestizaje de los españoles, donde habitaron durante mucho tiempo los judíos sefarditas, pues seguramente sí. Pero aún así ha habido un mestizaje durante siglos, hermano. Decir que es un grupo especial de santos no tiene mucho fundamento bíblico, sobre todo porque pues ahí estaría también colocando a un grupo de cristianos por sobre el resto de los cristianos. ¿Y como qué criterio de evaluación habría para tal cosa? Por eso hay una tercera opción. Hay algunos que afirman que los 144,000 son la totalidad del pueblo del Señor. 12 tipifica pueblo. Todos los múltiplos de 12 tipifican pueblo. Y cuando hablamos de un número tan alto como 144,000, pues lo que quiere decir es todo el pueblo. Todos los cristianos de todas las épocas. Todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso habla del sello. Miremos algunos argumentos para justificar esto. Los 144,000 son descritos como siervos de Dios en el verso 3. Un término que se refiere a la iglesia y que se usa más de 11 veces en Apocalipsis para referirse exclusivamente a la iglesia. ¿Por qué pensar que las otras 11 veces que se usa el término siervo de Dios habla a la iglesia, pero esta exclusivamente habla a Israel como grupo étnico? En segunda instancia, la iglesia del Nuevo Testamento es llamada la Israel de Dios en Gálatas 6:16. También en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos encontramos que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que hemos creído en Cristo. Si usted no entiende muy bien este concepto, le invito a que vea nuestra serie de Teología del Pacto, donde explicamos detallada y bíblicamente por qué creemos firmemente que la Biblia, cuando comienza a hablar en este tipo de contexto de Israel, está hablando es de todo el pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos. ¿Recuerda usted que el término Israel era un término más genérico?
Y el término judío aparece después de que ellos vuelven de Babilonia para hacer referencia a la tribu de Judá y Benjamín, la parte de la tribu de Benjamín y Judá que se llamaba Reino de Judá, que había sido deportada a Babilonia. Cuando ellos vuelven es que comienza a aparecer el término judío, pero antes de eso se tomaba simplemente el término Israel. Pero hay una división entre Israel y Judá que nos va a llevar finalmente a utilizar ese término judío. Pero el Señor siempre está hablando de su pueblo. Y su pueblo nunca ha sido compuesto única y exclusivamente por judíos, jamás. Los profetas hablaban a Judá, pero hablaban también a Israel en el norte. Desde el principio, el llamado fue a toda lengua, tribu y nación, pero Dios determinó que ese llamado se hiciera por medio del Israel étnico. Pero ya en la antigüedad, las personas que reconocían al Dios de ese Israel étnico podían entrar a ser parte del pacto cuando los hombres se circuncidaban. Así que el pueblo del Señor jamás ha sido constituido única y exclusivamente por judíos, jamás. Es una arbitrariedad decir tal cosa. Lo que quiere decir que de una manera espiritual nosotros estamos incluidos dentro del pueblo de Israel desde el principio. Desde el principio el pueblo de Israel fue constituido por judíos y gentiles. Y sigue siendo ahora así. Lo que pasa es que ahora hay un cambio de paradigma. El nuevo pacto nos pone en igualdad de condiciones. En el antiguo pacto la revelación era exclusiva para los judíos. En el nuevo pacto la revelación se amplía para todos nosotros. En el antiguo pacto Satanás tenía engañadas a todas las naciones de la tierra, pero menos a los judíos que habían recibido la revelación. En el nuevo pacto Satanás no puede tener engañada a ninguna nación, porque de toda tribu, lengua y nación podemos conocer a Cristo. Ahí vemos una diferencia. Por eso podemos decir que el hecho de que en Apocalipsis 7, 4 al 8 se hable de tribus de Israel no necesariamente está excluyendo a la iglesia, simplemente es una forma tipológica y simbólica de hablar de toda la iglesia. Pero miremos algunos otros datos, mis hermanos queridos, que estos no son los únicos argumentos que existen al respecto. A ver, si seguimos mirando, mis hermanos, porque esto me está fallando un poquito. No sé qué pasó con esto. Se acabó la batería. Déjenme tomar. El mouse tocó. Tocó el mouse. Muy bien. En tercer lugar, Leví está incluido en el censo. El grupo, la tribu de Leví, está incluido en ese censo de 12,000 que hay en Apocalipsis 7, 4 al 8. Y normalmente Leví se excluida del censo porque no tenía territorio. Números 1:47. ¿Y por qué se incluye Leví? Porque ahora los santos, que somos todos los que pertenecemos a la iglesia, los que hemos creído en Jesucristo, todos somos sacerdotes. El sacerdocio universal de los santos. Los levitas eran los sacerdotes. Cuando ellos contaban las 12 tribus de Israel, excluían a los sacerdotes porque eso de tener contacto con Dios era para un grupo específico. Hoy en día es para todos nosotros. Por eso se incluye a Leví dentro de este grupo de los 144,000. Eso mismo aparece en Apocalipsis 1:6, 5:10 y 20:6. En cuarto lugar, Dan y Efraín se fueron tras la idolatría. No aparecen. Porque en la iglesia no hay idólatras. La verdadera iglesia, los sellados, no tiene idólatras. Apocalipsis 21:8, 22:15. En ese sentido, mis hermanos queridos, nosotros somos parte de ese pueblo, de esa iglesia. Si nosotros nos ponemos a analizar, el texto sigue hablándonos de 12 tribus, de 12 puertas, de 12 apóstoles, de 12 cimientos. Y cuando vemos el simbolismo de todos esos 12, siempre nos está hablando de la iglesia completa, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia completa. Eso es lo que el simbolismo nos quiere decir. En séptimo lugar, los 144,000
se encuentran de nuevo en Apocalipsis 14:1, donde tienen el nombre del Cordero y del Padre ya marcado en su frente. Miren lo que podemos encontrar al respecto de la palabra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, algunos que piensan, este es un grupo de judíos especial, de evangelistas judíos, toman esta parte, esta porción donde dice que ellos eran vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Entonces dicen, no, la iglesia no es así. La iglesia hay matrimonios. Pues que hay que entender esto, mi hermano. ¿Acaso estar casado y tener una esposa es contaminarse con mujeres? ¿Acaso el que es virgen es más virtuoso por su virginidad? ¿Acaso no sería eso pensar de una manera ascética el cristianismo? ¿Dónde dice la palabra de Dios que la sexualidad sea algo malo? Todo esto es tipológico. Cuando dice que estos eran vírgenes, quiere decir que no eran fieles a su Señor. Recuerde que la Biblia nos habla todo el tiempo en un paralelismo entre el Señor y su esposa. El Señor y su esposa, su pueblo y su esposa. Así que al decir que estos eran vírgenes, lo que quiere decir es que eran fieles al Señor, no que literalmente fueran vírgenes. Porque eso implicaría, como dice el texto, que al no serlo se contaminó. Entonces es más santo aquel que es virgen y es más pecador el que no lo es. No, ¿dónde dice la Biblia eso? Es decir, no. Es todo lo contrario. El Señor bendice a los matrimonios y bendice la unión conyugal. Cuando una pareja tiene intimidad en medio del matrimonio, eso es una bendición y es algo bueno y hermoso y maravilloso. Y la Biblia nos invita a disfrutarlo. Así que sería contradecir todo el contexto bíblico. Aquí lo que nos está hablando es de un grupo de personas que es fiel a su esposo, al Señor. Su esposa, la iglesia, es fiel al Señor. Donde quiera que van, van con el Señor, van con su esposo. Esos son los 144,000. ¿Entiende? Mulligan señala que si el sello es la antítesis de la marca de la bestia, está en todos sus seguidores, entonces el sello de Dios estará en todos sus seguidores y no solo en una parte. 144,000 sellados con el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo es el bautismo con el Espíritu Santo que todos recibimos en el momento en que creemos en Cristo. Todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, dice la Escritura. ¿Cómo es posible que la bestia marque a todos sus seguidores, pero el espíritu solo marque a 144,000, el resto no? No tendría ningún sentido bajo la lógica de la Escritura. Y esto a su vez implicaría, mi hermano, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ya vamos a ver por qué. Es que estos 144,000 no escaparon de la gran tribulación. Estos 144,000 han estado en esa gran tribulación. Y sé que algunos saltarán acá y dirán, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Tengo un video sobre eso. Pero déjeme argumento más adelante ese punto. Deme la oportunidad de argumentarlo por lo menos antes de mandarme para el infierno, como algunos hacen porque piensan que estos son temas de primer orden y no lo son. En noveno lugar, solo se podía hacer censo si se pagaba un rescate. Recuerde eso. Estaba prohibido para los israelitas censar al pueblo. Ese fue el pecado de David. David censó al pueblo. Ese fue uno de los pecados de David, de los muchos pecados de David. Censó al pueblo. Él no podía censarlo porque dentro de la lógica de los israelitas, uno solo cuenta lo que es de uno. David contó al pueblo y eso implicaría que David creía que era su pueblo, pero no es su pueblo, es el pueblo del Señor. Ahora, habían unas reglas claras para censar al pueblo. Se necesitaba pagar un rescate.
pagarle al dueño de la gente para contarla, mejor dicho. Pagar al dueño, contar a la gente. Solo se pueden contar 144,000, solo se pueden censar los 12,000 de cada tribu si se ha pagado para ello un rescate. ¿Quién pagó el rescate? Cristo pagó el rescate. Mira lo que dice Éxodo 30:12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Para que no se murieran, cada uno tenía que pagar el rescate. ¿Se da cuenta? Aquí estos 144,000 no están pagando el rescate. Sin embargo, son contados de cada tribu. ¿Por qué? Porque el que pagó el rescate fue Cristo. ¿Y por quién pagó Cristo? ¿Solo por 144,000? ¿O por todos y cada uno de los cristianos? Por todos y cada uno de los que creemos en Él. Claro que sí, eso no tiene vuelta de hoja. Lo que quiere decir que estos 144,000 evidentemente son un tipo y sombra de toda la iglesia de todos los tiempos. Y aquí vamos al punto 10. 144,000 no solamente es un censo, sino es un número de guerra. ¿Para qué se contaba la gente? No para satisfacer las necesidades del grupo humano, sino porque se alistaban para la guerra. Generalmente cuando se hacían censos se quería saber cuántos hombres dispuestos a la batalla existían. Así que 144 nos habla de la iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el 1000, 10 por 10 por 10, lo que nos da 1000, nos habla de algo completo. Así que el número 144,000 nos está hablando del número completo de todos los cristianos, de todas las épocas y de todos los tiempos. La iglesia está en la guerra. La iglesia que está en pie de lucha en contra de las obras del enemigo, del maligno. La iglesia está compuesta por mártires, no por víctimas. Y si en algún sentido un mártir puede ser una víctima, sí hay una diferencia entre ambas cosas. La víctima simplemente es atacada inmerecidamente, violentada y asesinada. El mártir sabe por qué muere y muere voluntariamente y lucha hasta su muerte para cumplir su misión. ¿Qué eres tú, una víctima o un mártir? Hay muchos en las iglesias que quieren ser víctimas, se victimizan todo el tiempo. Ay, pobrecito de mí, es que usted no conoce lo que me toca a mí, lo que yo tengo que sufrir, y todo el tiempo se victimizan. Incluso en sus oraciones se victimizan delante del Señor. Señor, es que yo tengo que sufrir tanto, es que mira lo que me pasa a mí en mi vida. Hermanos, los cristianos no somos víctimas. Perdón, aunque otros nos hagan daño, aunque nos persigan, no somos víctimas, somos mártires. Pero tenemos clarito por quién estamos luchando y no es por nosotros, ni siquiera es por nuestros hijos. Es en el nombre del Señor que hacemos una lucha, que tenemos una guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra de la obediencia a Cristo. Eso enseña la Escritura. Entonces, ¿qué es usted? ¿Una víctima? La iglesia está llena de víctimas. A veces no me molesta cuando en todos los cultos hacen exactamente lo mismo. Dicen algo así, ¿sí? Como, solamente tú sabes por lo que estás pasando. Tal vez hayas venido a este lugar con sufrimientos, con angustias, con dolores. Y entonces la gente se comienza a victimizar. Sí, yo soy ese que vino con sufrimientos, con angustias y con dolores. Sí, a mí es el que le pasa. Sí, sí, sí. Como que nos victimizan todo el tiempo. Tal vez el propósito es hacer llorar a la gente. En muchas iglesias ese es el propósito, porque si no lloraste, entonces el culto fue una pérdida de tiempo. Pero no ese es el principio que la Biblia nos enseña. De hecho, al examinar lo que la Biblia enseña, lo que nos enseña es que merecemos cualquier cosa mala que nos pase, hermano. No es que pobrecito de mí, Dios entiende mi sufrimiento y me quiere ayudar. No, es que no importa cuán mal te vaya, lo mereces, pero por misericordia de Dios es que tienes las cosas buenas que tienes. Es una lógica completamente diferente. Por eso estos 144,000 son mártires, no son víctimas. Han sufrido, claro que han sufrido.
pero saben por quién han sufrido y han luchado para sufrir por aquel por quien han luchado. Estos 144,000 no se consideran dignos, porque el problema con una víctima es que considera que no merece su castigo, que no merece su sufrimiento. Pero el cristiano sabe que lo merece, que es por misericordia de Dios que no lo sufre. Usted puede decir, pero es que yo he tenido que pasar muchas pruebas, muchas dificultades, yo estoy pasando por momentos muy difíciles, hermano, usted no entiende. Seguramente, usted está pasando por momentos muy difíciles. Y aún así, el Señor ha sido bueno y no ha permitido que pase por momentos peores, que podría ser peor la cosa. Podría ser peor. ¿Cuántas cosas lo ha guardado el Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces lo protegió de un accidente y usted ni siquiera se dio cuenta? ¿Cuántas veces le protegió de una enfermedad o lo sanó de una manera rápida, eficaz, eficiente? ¿Cuántas veces nos libró incluso de pecar, aún en contra de nuestro propio deseo? Pero Él mismo lo evitó. Misericordia para guardarnos. ¿Cuántas veces las cosas malas que nos pasaron en la vida no fueron sino una forma en la que Dios nos llamó la atención para volvernos a Él y vivir en santidad? Y eso también hace parte de su misericordia, de su amor y de su piedad para con nosotros. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Ahora bien, verso 9. Después de esto, aquí Juan no está hablando de sucesos cronológicos exactos. Está hablando más bien de su visión, de lo que él está viendo. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La gran multitud. Nuestros amigos testigos de Jehová dicen que los 144,000 son 144,000 testigos de Jehová. Que la gran multitud son los demás testigos de Jehová. Yo no veo eso en la Biblia. No hay forma de comprobarlo. Yo creo que los 144,000 son la iglesia militante. Y la gran multitud son la iglesia triunfante. Cuando vemos a los 144,000, los vemos pasando tribulación aquí en la tierra. Y nos habla de la plenitud de la iglesia. Pero cuando vemos la gran multitud, vemos una gran multitud que ya está vestida con vestiduras blancas, lo que implica la santidad y la presencia de Dios. Nos indica un grupo de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y nos dice que están delante del trono. Es la iglesia triunfante, la iglesia que ha pasado ya esa tribulación. Que la gran tribulación es más un periodo histórico a futuro. La gran tribulación ha comenzado desde el mismo momento en el que el Señor se levantó, aunque si bien habrá un momento de extrema persecución en contra de la iglesia durante toda la historia, la verdadera iglesia, los que de verdad predicamos la palabra de Dios, hemos sido perseguidos siempre, siempre. Es que Jesús lo dijo, los van a perseguir, no lo dio como opción, no es una posibilidad, es una realidad para aquel que predica realmente el evangelio. Aquellos que predican supuestamente el evangelio, pero son aplaudidos, son bienvenidos por todo el mundo y son recibidos por los grandes mandatarios, esos no están predicando el evangelio. Los que predican el evangelio son aquellos que condenan el pecado y por lo tanto son rechazados por un mundo pecador. Esos son los que de verdad están predicando el evangelio. Es inevitable ser rechazado por un mundo pecador cuando predicamos en contra del pecado. Es simplemente inevitable. En el verso 10 dice, y clamaban a gran voz, esta gran multitud, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos saben que han sido salvos no por sus méritos, no por sus obras, no por su esfuerzo, sino porque la salvación pertenece al Señor y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono
y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el fin de la historia. El sexto sello era el juicio final, la destrucción de los enemigos del Señor. Y este periodo intermedio es el fin de la historia. Es el triunfo del Señor y de su iglesia. Es su iglesia adorándole y glorificándole porque han sido sellados por el Señor. Es el conjunto completo de su iglesia en la presencia del Señor. Qué maravilloso es eso. Los ángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos, todos se postran con su rostro a tierra, adorando al Señor. Qué glorioso momento. Qué maravilloso homenaje. Si usted puede entender aquí lo que sucede, entenderá cómo glorificar al Señor es lo más grande que puede suceder. La iglesia está glorificada, glorificando. La iglesia glorificada, la iglesia triunfante, la iglesia completa enfrente del Señor, postrándose sobre su rostro junto con los ángeles, los seres vivientes y los 24 ancianos, glorificando al Señor. Qué maravillosa escena. Esta gran multitud entonces es otra forma de hablar de los 144,000. Como es otra forma de hablar de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén mide 12,000 estadios por un lado y 12,000 estadios por otro. 12,000 de cada tribu. Es un cuadrado perfecto. Y hay gente que se imagina eso literalmente, una ciudad cuadrada descendiendo del cielo literal. Pero no se dan cuenta que una ciudad no es la estructura o el terreno. La ciudad es la gente, hermano. La ciudad es la gente. Yo sigo siendo ciudadano colombiano aunque no vivo en Colombia. ¿Por qué? Porque soy gente de Colombia. Una ciudad es la gente. La Nueva Jerusalén no es una estructura mágica que baja del cielo, una ciudad literal. No, es un símbolo de la gente que ha sido salva. Los 144,000, la gran multitud de la Nueva Jerusalén es lo mismo, son los salvos. Solo son tres maneras diferentes de hablar del pueblo salvo. Así como hay maneras diferentes de hablar de Jesús. Jesús Cordero, Jesús León. Parecen dos cosas completamente contrarias y opuestas, pero están hablándonos del mismo Cristo. La Nueva Jerusalén, los 144,000, la gran multitud, son tres formas diferentes de hablar de lo mismo. El pueblo redimido. Esos 144,000, esa gran multitud es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis 15:5, 22:17, Hebreos 11:12, que no la recuerda. La promesa que de él saldría una multitud, un pueblo enorme, incontable, como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Esa es la promesa cumplida. Aquí estamos viendo cómo se cumple la promesa que se le hizo a Abraham. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 7. Ahora hay un detalle importante. Ellos pueden estar de pie ante el trono y luego se postran con su rostro a tierra, pero pudieron estar de pie. El hecho de que estén de pie nos demuestra que son santos, han sido santificados y purificados por el Cordero. Así que aquí tenemos evidentemente la iglesia triunfante. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, y él comienza a dar la identidad. Mire lo que dice. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. O sea, es una pregunta retórica, como diciéndole, Juan, ¿tú sabes quiénes son ellos? Eso es lo que está pasando. Y Juan le dijo, yo no, pero usted sí. Mire lo que él le contesta. Juan le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Se da cuenta usted que la iglesia va a pasar por la gran tribulación?
no solo que va a pasar por la gran tribulación, sino que ha venido pasando por la tribulación desde el principio, hasta que Él regrese. Algunos hermanos no están de acuerdo con eso y esgrimen algunos argumentos, como por ejemplo, que el Señor no permitirá que nosotros pasemos por su ira. Pero es que la ira de Dios no es la gran tribulación. La ira de Dios es el juicio, es la destrucción de sus enemigos. Obviamente el Señor no nos va a destruir, así que no seremos afectados por su ira. La gran tribulación es un periodo de prueba y persecución de parte de los impíos en contra de la iglesia. Otros dicen, no, es que usted tiene que mirar, por ejemplo, cuando el Señor emitió un juicio en contra de la tierra, el Señor levantó a Noé y a su familia mientras todos los demás fueron destruidos. Ellos no pasaron por la tribulación. ¿No pasaron por la tribulación? ¿No pasó Noé y su familia por el diluvio? ¿No estuvieron ahí en un barquito y les dio seguramente mucho miedo? Claro que sí. ¿No sintieron pavor de anegar y en algún momento estrellarse en una montaña? Seguramente, no sé. Yo no estaría muy tranquilo en una arca, por más grande que sea, llena de animales, en medio de un tremendo diluvio, una tormenta, unos vientos huracanados. Yo particularmente, a mí, no me gustan los huracanes, me parecen feos y me dan miedo. Sí, señor. Imagínense en un barco. Ellos sí fueron salvados por el Señor, fueron protegidos por el Señor. Amén. Estuvieron ahí. Lo mismo pasará en la tribulación final. Seremos guardados, seremos protegidos por el Señor, pero estaremos aquí. Qué pena. Estaremos aquí. Hermano querido, eso es lo que este hombre está diciendo. Estos, gran multitud, estos 144,000, estos que están sellados, son los que han salido de la gran tribulación. Todos los cristianos que hemos salido de la... ¿Cuál es la gran tribulación? Pues la vida es la gran tribulación para el cristiano. Algunos tendrán más tribulación que otros, pero todos tendremos tribulación. Y eso es lo que hay que entender. Miremos algunos puntos. Esta gran tribulación no es un periodo específico de 7 años, sino toda la tribulación de la historia de la iglesia. Y eso implica que ya estamos en la gran tribulación. No como la gran tribulación final, porque aún muchos de nosotros estamos tranquilitos aquí predicando, pero vendrá ese día. Y lo tendremos que enfrentar, hermano. Qué pena. Ahora, el libro de Apocalipsis habla de 2 tribulaciones. No es lo mismo la tribulación que pasa los que no conocen del Señor que la tribulación que pasamos los hijos del Señor. Aquellos que no quisieron aceptar al Cordero sufrirán angustia indescriptible y no tendrán esperanza. Pero nosotros, aunque suframos, tendremos siempre la esperanza y podremos decir, como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora bien, como argumentos, Jesús colocó la tribulación anterior a la segunda venida. Mateo 29, 9 al 24, 9 al 14, 20, 31, Marcos 13, 18 al 27. Ya miraremos algún texto de esos. En segundo lugar, el quinto sello se revela a los mártires muertos por la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido hasta el fin. Hasta el fin. Ese es el problema con nuestros hermanos dispensacionalistas. Entran en una contradicción evidente. El quinto sello nos muestra mártires muertos por la palabra de Dios hasta el fin. Apocalipsis 6:9. Eso va a ser hasta el fin de los días, hasta el juicio final. Es inevitable. En tercer lugar, cuando los 2 testigos terminan su testimonio, son muertos por la bestia. Apocalipsis 11:7. Y luego pasan por un arrebatamiento. Ahí es donde viene el Señor. Ya hablaremos quiénes son los 2 testigos. Llegaremos a eso. Por ahora vemos a 2 testigos que sufren la gran tribulación y la persecución. Y después son arrebatados.
En cuarto lugar, a la bestia se le dio el poder para guerrear contra los santos y para conquistarlos. Apocalipsis 13:7. Hay algunos hermanos en Cristo que piensan que la iglesia no verá el reino del anticristo. Pero si la iglesia no ve el reino del anticristo, porque estaremos en las bodas del Cordero en el cielo, entonces ¿cómo es posible que la bestia, es decir, el anticristo, haga guerra contra los santos si los santos ya no están en la tierra? ¿Me entiende? En eso se fundamenta nuestra postura. Por eso nosotros creemos que sí vamos a ver al anticristo, por lo menos que estemos vivos en aquel momento, tristemente, y seremos perseguidos por él. Sí, y él hará guerra en contra de nosotros, lo dice Apocalipsis 13:7. Lo que implica que tendremos que pasar por la gran tribulación. Eso es lo que implica. En quinto lugar, la segunda bestia hizo que todos los que se rehusaban a adorar la imagen de la primera bestia fueran muertos. Apocalipsis 13:15. ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas que se rehúsen a adorar a Satanás? Todo lo bueno que podemos hacer lo hacemos porque estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si como algunos hermanos dispensacionalistas creen, hay un rapto pretribulacional que se lleva a la iglesia y con ella al Espíritu Santo, ¿de dónde sacará fuerza la gente para resistir a adorar a la bestia? Si al fin de cuentas ellos son hijos del diablo también, como lo dijo el Señor, es que solo hay dos familias, o usted es hijo de Dios o es hijo del diablo, fin de la historia. Esto nos comprueba una vez más que los que están ahí y los que rehúsan adorar la imagen de la bestia lo hacen porque están sellados con el Espíritu Santo y para ellos es imposible adorar a la bestia y eso implica que es la iglesia la que aún permanece en medio de esa persecución. En sexto lugar, la mujer sentada sobre la bestia está ebria con la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6. ¿Cómo va a estar esa mujer ebria con la sangre de los santos? Si no es porque los santos estaban ahí y ella los mató. Según nuestros amigos dispensacionalistas, todo esto es después del arrebatamiento. Entonces, no tiene sentido. Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no traerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿De qué está hablando el verso 15? Del estado glorioso, eterno de los salvos. Le serviremos día y noche al Señor. Estaremos en su presencia todo el tiempo. Él estará en su trono y gobernará sobre nosotros. Ya no habrá hambre, nadie sufrirá de hambre, nadie tendrá sed. El sol no caerá, siempre viviremos en día, ya no habrá sol, Él será nuestra luz. Pero tampoco habrá calor. Para aquellos que vivimos en tierras cálidas será muy bonito porque el clima será templado siempre. Aunque con un cuerpo glorioso creo que eso no importará mucho. El caso es, se cumplirá la promesa. ¿Se da cuenta que aquí nos está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva? Todos los sellos nos hablaron del proceso completo, del juicio del Señor hasta su segunda venida, del cielo nuevo y la tierra nueva. El último sello nos habla algo de eso, ya llegaremos al último sello. Pero algunos hermanos dispensacionalistas no lo interpretan así, sino que ven históricamente y linealmente y ya pasó esto y ahora comienzan las trompetas y luego las copas y etcétera. No podemos verlo así. Que no tendría sentido alguno. Aquí ya Cristo volvió, ya Cristo regresó, ya instauró su reino sobre la tierra y ya está reinando con poder y gloria y nosotros estaremos en la plenitud de gozo en su presencia. Eso es lo que el texto nos enseña. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Oh, Dios. ¿De quiénes? De la gran multitud. ¿De quiénes? De los 144,000 está hablando de ellos. ¿Se da cuenta que es toda la iglesia? Toda la iglesia. Que ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, ya no tendrán dolor,
Ya no tendrán lágrimas, ya no habrá sufrimiento. Esa es la esperanza del cristiano, la plenitud de gozo en Cristo Jesús. Nos venden un evangelio tan mentiroso, un evangelio rebajado, haciéndonos pensar que todo eso lo podemos vivir aquí en la tierra, cuando la verdad del evangelio es que todo eso nos espera después de que Él instaure su reino sobre la tierra. Es ahí donde nos gozaremos, nos alegraremos, nos deleitaremos en nuestro Dios. Es el fin de la historia. La historia se acaba, que seremos uno con nuestro Dios. No hay forma de explicar esto. No hay forma de dar a entender la unión mística entre Cristo y su esposa. No hay manera. Lo único que sabemos es que será el estado ideal perfecto. Por eso es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva nadie se casará ni se dará en casamiento, no habrán matrimonios ni uniones familiares de ese tipo, porque nuestra unión será plena entre todos nosotros con Cristo. Todos seremos el cuerpo de Cristo, estaremos unidos a Cristo y estaremos unidos los unos a los otros. No habrá guerras ni disensiones entre nosotros, porque conoceremos la verdad plena de la gloria manifiesta de Cristo. Esto es lo mejor que hay para predicar el Evangelio. No sé por qué algunos se ponen a predicar sobre riquezas materiales aquí, en esta vida. Sobre Dios tiene para ti casa, carro y beca, Lamborghinis y Mercedes y riquezas en esta tierra. Cuando eso no se compara a la verdadera promesa de plenitud de gozo en la presencia de Dios que hay en Apocalipsis 7. ¿Puede haber acaso algo mejor? ¿Puede haber acaso algo más grande? ¿Puede haber acaso algo completo diferente a esto? Yo no lo creo, mi hermano. Apocalipsis 7 nos enseña cómo en Él estaremos plenos, completos. Démosle gracias al Señor en esta hora. Amado Señor, te damos muchas gracias por este mensaje que nos has permitido compartir con nuestros amados hermanos. Háblanos, bendícenos y enséñanos. Queremos aprender más de ti, saber más de ti, de tu misericordia, de tu poder, de tu bondad y de tu piedad. Yo sé que hay puntos de vista diferentes, sé que hay hermanos en Cristo que creen que los 144,000 son un grupo elite, o que creen que la iglesia no pasará la gran tribulación, aun cuando ya muchos hermanos han estado pasando por terribles tribulaciones durante toda la historia, pero queremos creer que nosotros no, que nosotros sí vamos a ser librados por alguna razón. Yo prefiero pensar que hay algo más grande y más profundo, que si sufrimos, sufrimos para ti, que si vivimos, vivimos para ti, que si morimos, morimos para ti, que no habrá honor más grande, un privilegio mayor que ser perseguido por predicar tu palabra, incluso ser atormentado por anunciar el Evangelio. El reto que se nos viene como iglesia va a ser más grande que cualquier otro reto que se haya vivido en las terribles persecuciones que ha habido en contra de los cristianos durante toda la historia. Y que si no estamos en comunión contigo y viviendo en santidad, no estaremos a la altura de enfrentar ese reto. Pero tenemos nuestra mirada en algo más grande y más allá, en la plenitud de gozo en tu presencia, en la promesa de la salvación, en la promesa de una eternidad contigo, en la promesa de la redención eterna. Gracias te doy, Señor, con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, espero que haya sido de bendición para ustedes, mis hermanos queridos. Recuerden hoy al mediodía el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerden, mi hermano, tenemos videos martes, viernes y domingo. Recuerden nuestra página en internet, Biblia Libre, biblialibreinternacional.com. Comparta, denle like, suscríbase, haga un comentario aquí en el video. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre Prédicas.